Bueno, me parecen muy atingentes en el sentido de que si existe una instrucción por parte de la autoridad dirigida al sector privado para que haga el esfuerzo que tiene que hacer, bueno, en estas circunstancias no hay excusas que valgan. Y en consecuencia el sector privado tiene que cumplir en la forma que se le ha señalado. Aquí no se trata de hacer un favor, se trata de simplemente ponerse a tono con la magnitud de la emergencia que estamos enfrentando y en consecuencia tienen que cumplir con los mandatos de la autoridad y yo espero que lo hagan y lo hagan en forma rápida, que es lo que se necesita. Parece que en distintos ámbitos, senador, a la industria privada, a la empresa privada hay que removerla. Parece que por mutuo propio no reacciona. Lo hemos visto en distintos sectores, muchas pymes, pero muchas se han quejado, han reclamado precisamente que no han llegado los beneficios de los créditos. ¿Qué le parece a usted esta situación en general, digamos? Bueno, hay de todo, así como hay empresas que tienen un gran sentido de responsabilidad social y en consecuencia se han puesto a tono con esta emergencia, cuidando el empleo, cuidando las relaciones laborales, manteniendo al máximo la actividad, haciendo todo lo posible por no generar ninguna fórmula de despido. Hay otras que efectivamente actúan sin la consideración social que corresponde. Ya hemos visto, lo hemos conversado en los últimos tiempos, yo por lo menos pienso que la banca debería ser mucho más eficaz y mucho más expedita en sacar adelante el conjunto de créditos para lo cual existen los recursos que son fundamentales para mantener a flote a un conjunto de empresas que lo están pasando muy mal. Pero estamos frente a una emergencia de una magnitud pocas veces vista. Los testimonios que acabamos de ver yo creo que son un anticipo de lo que vamos a ver las próximas semanas. Estamos verdaderamente ante una situación crítica y es por eso que todos tienen que hacer su máximo esfuerzo, Julio César, sin excusas de ninguna naturaleza. Aquí estamos todos sacados al pizarrón, las autoridades públicas, las autoridades del mundo privado, tenemos una emergencia nacional no vista y en consecuencia todos tienen que reaccionar como corresponde, no solamente cumpliendo la ley, yendo incluso más allá, es decir, realizando todos los esfuerzos que estén en la mano de cada cual para poder aliviar esta grave crisis que estamos enfrentando. Sí, por acá Humberto Sichel, también aprovecho de saludar a los senadores, diputados. Diputado Jackson, hoy día a propósito de lo que hablaba el senador, estamos solamente en una emergencia, no solamente en una emergencia sanitaria, sino que además económica. Partimos el matinal mostrando una nota que era muy alegre, la verdad, tratando de ver el lado positivo de cómo un grupo de vecinas se agrupó y realizan ollas comunes para dar alimento a más de 300 personas al día. Por supuesto, una nota de entereza, de hidalguía, de coraje, de empuje, y uno puede encontrar muchos adjetivos, pero además es una nota de la pobreza. Las ollas comunes proliferaron en los 80 en medio de la dictadura y era símbolo de la pobreza. Entonces, a uno, por más alegría que le pueda dar que la gente todavía tiene esas ganas de colaborar con el otro, que exista humanidad, por otro lado, existe la amenaza constante de que volvamos a esa época, por lo menos en materia económica, y que la pobreza resurja. ¿Cómo lo ve usted? Hola Humberto, César también, saludos al senador Alamán y por supuesto a Montserrat, que no está, sabemos que está cuidándose, así que mandarle un saludo virtual. Lo que dices tú, Humberto, es súper importante porque por más que identifiquemos los valores más supremos, por así decirlo, en aquellas personas que incluso ante toda adversidad se pueden organizar para hacer ollas comunes y ayudar a sus vecinos y vecinas, tampoco podría ser quizás lo óptimo el romantizar eso como idealizarlo, como tú bien dices. Es lo que finalmente muestra una cara muchas veces escondida dentro de nuestro país que hoy día se extiende. Los campamentos durante los últimos años de hecho han proliferado y esto con la crisis del COVID por supuesto que lo agrava y la pregunta que hacía inicialmente Julio César es muy atingente, o sea, ¿qué pasa finalmente con las distintas leyes, normas? En este caso yo estoy completamente de acuerdo con la frase que dijo el subsecretario Zúñiga, o sea, por la razón o la fuerza, eso está en el mismo decreto que ellos publicaron el 18 de marzo, está la facultad para hacerlo y por lo tanto hoy día ya estamos a más de 2 meses y el mismo ejemplo que tú decías de las clínicas privadas, cuando la clínica Las Condes en un reportaje de CIPER decía que el mismo 28 de mayo iban a repartir ahora utilidades por más de 1.500 millones de pesos y no habían aumentado
ni siquiera más de 8 camas, las camas críticas, y por lo tanto uno se pregunta, bueno, acá no se trata solamente de que hayan empresas buenas y empresas malas, no se trata de la voluntad, se trata de cómo definimos reglas que permitan ser orientadas al bien común. Lo mismo con los bancos. La discusión sobre los créditos a los bancos fue explícita. Nosotros le dijimos al ministro Briones, le dijimos, pero ministro, nosotros queremos ayudar a las pymes, queremos que tengan liquidez, pero esta ley, si bien pone criterios que son bastante flexibles por el tema de la mora a octubre o a marzo para requisito de entrada, lo cierto es que los bancos siempre van a tener la última palabra de poder discriminar a una empresa y a otra no. ¿Por qué no hacemos, por ejemplo, como las leyes de inclusión, otras que no puede haber selección, que uno diga tienes que tomar todo el paquete con los riesgos que se supone? Y el gobierno, evaluando los costos y los beneficios, dijo, nosotros no queremos eso. Entonces no es un resultado inesperado el que... Estamos de vuelta con más Contigo en la Mañana, 12 de la tarde con 32 minutos. Y estábamos en la conversación junto al senador Andrés Alamán y al diputado Giorgio Jackson. Diputado, ¿está usted con la respuesta a propósito de cómo podemos hacer para no volver a vivir episodios que vivimos ya hace décadas? Chile es un país que se jacta de permanecer en la OCDE, de tener buenos índices, o por lo menos de ser un país en vías de desarrollo, pero esto ha revelado nuevamente que detrás de esta o debajo de esta alfombra hay todavía mucha pobreza, y una pobreza que habían personas que habían podido salir de ellas, pero hoy día veíamos en la mañana una señora con un carrito de papas fritas, otra persona que era colectivero, coleros de feria que viven del día a día y que no han podido resurgir con esta pandemia. Sí, a ver, primero yo creo que hay que reconocer que esta es una pandemia de unas proporciones hace mucho tiempo no vistas, o sea, comparables con desastres asociados o a la pandemia de 100 años atrás en términos sanitarios, o también al tema de la posguerra, ¿no?, en términos de lo que impacta económicamente. Y a mí me parece bien que el gobierno haya cambiado un poco el tono y haya dicho que ningún país estaba preparado. Y en ese sentido yo creo que todos tenemos que ponernos a disposición de ver cómo lo hacemos para que sea el mejor resultado posible. Habiendo dicho eso, creo que la discusión en el Congreso y parte de las tensiones que se generan y lo acalorado de la discusión es porque precisamente tenemos diferencias de cómo llegar a una solución que sea lo más óptima para la población. Y en ese sentido, nuestra opinión era de que para evitar lo que tú dices y lo que probablemente vaya a seguir ocurriendo durante los próximos meses del invierno, era que existiera una renta básica de emergencia que permitiera a las familias por estos 3 meses tener, o 4 meses hasta que terminara agosto, un ingreso familiar que estuviera por sobre la línea de la pobreza. ¿Se soluciona la pobreza por eso acumulada? Por supuesto que no, pero lo que nos permite es que las familias puedan vivir la cuarentena desde sus casas y no tengan que salir, como lo hemos visto, en una cuestión que es totalmente contraproducente, de que vayan a las calles con carteles a manifestarse. Eso es sanitariamente súper malo, pero humanamente ¿cómo no va a ser comprensible que la gente que no tenga que comer salga a la calle a hacer un poco de ruido para que le llegue una respuesta? En ese sentido, nuestra opinión fue que en vez de las cajas, que la verdad ha sido bastante confuso, yo me alegro que empiecen a llegar las cajas, ojalá que a muchas familias les pueda resolver eso por algunos días que sea, pero nosotros al menos lo que proponíamos era que le llegara los recursos. Hay familias que no necesariamente necesitan el alimento, necesitan el gas, hay familias que quizás necesitan pagar el arriendo o si no las echan a la calle. Entonces ahí creo que el gobierno ha sido un poco cerrado, que se ha puesto como caballo de carrera con una meta, y en vez de escuchar a los actores de la oposición, que en este sentido le propusimos una cifra que podía ser mayor, que teníamos toda la flexibilidad para que el país tomara una deuda con un futuro pacto fiscal, porque si no es en estos momentos, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a gastar los ahorros que tenemos afuera si no es ahora cuando la gente está pasando hambre? Senador Alamán, en ese sentido lo que dice el diputado, ¿quiere contestar? Conteste. Sí, claro, solamente hacer un comentario respecto a lo que ha señalado Giorgio. Yo creo que ha sido una muy buena idea la de mantener, por así decirlo, un flujo de ingresos por el lado del ingreso familiar de emergencia, y también hacer este apoyo directamente con alimentos que van directamente, como señalo, a las casas de las personas, porque digamos las cosas como son, aunque sea esto complejo. No siempre cuando un jefe de hogar recibe la ayuda del ingreso familiar de emergencia, necesariamente gasta todos los recursos en la mantención de su hogar. Por lo tanto, hay familias a las que esta ayuda directa al hueso de las cajas es particularmente positiva. Ahora, yo creo lo siguiente, Julio César, Humberto, que aquí uno dice, esta pandemia, ¿esto se parece más a un terremoto o se parece más a un huracán? Los terremotos generan un gran impacto. A eso voy. Los terremotos generan, como quien dice, un gran impacto, pero de alguna manera después del impacto viene una cierta calma. Aquí esto es un huracán.
Esto es una cosa que se mantiene, hay brotes, hay rebrotes, surge el virus en una parte, se esconde en otra, aparece en un lugar distinto. En consecuencia, todas las medidas que vayamos adoptando, las tenemos que ir adoptando con un criterio de ir permanentemente viéndolas en terreno. Yo francamente creo que el gobierno ha hecho bien en términos de ser cauteloso respecto de un punto. Los recursos no son... Sí, termino al tiro. Los recursos, según César, no son infinitos. Obviamente que 260 o 270 mil pesos al mes por familia no es una cantidad que uno pudiera decir, bueno, esto resuelve todos los problemas. Pero no sabemos cuánto esto va a durar. Y en consecuencia hay que ser particularmente cauteloso en términos de cuidar los recursos, destinarlos y focalizarlos de buena manera y que lleguen a las personas que se necesitan. Y yo creo que esta combinación de ayudas económicas directas por un lado y ayudas, llamémoslas materiales directas por la otra, es la receta que debiéramos seguir impulsando. Senador, pero las cajas van a llegar al 70% del 40% más vulnerable. Los bonos COVID también van a llegar para el sector más vulnerable. ¿Qué pasa con las capas medias? ¿Qué pasa con la gente que boletea? ¿Qué pasa con la gente que se gana la vida al día a día y que no está, ni siquiera tiene una ficha y que está en el mundo informal? ¿Hay alguna posibilidad de colaborar con ellos, con cosas más puntuales y que no sean tan engorrosas? Que le lleguen, por ejemplo, ideas. ¿Por qué las AFP no le pueden prestar plata a las pymes con el aval del Estado? Si el Estado se va a poner como aval, ¿por qué no se pone en virtud de esa plata y el Estado se pone de aval para la banca? Por ejemplo, ideas. Ideas. Sí, lo que pasa... ¿Por qué se le sacó el CAE, se le sacó la AFP, se le sacó la salud a los que boletean, senador, si sabían que para ellos todavía no había nada, todavía ni siquiera hay un organigrama de cómo se les va a dar dinero y se les quitó gran parte de lo que les iban a devolver? A ver, vamos por parte. Yo creo que hay efectivamente aspectos y sectores que no han recibido las ayudas. Y unas particularmente es precisamente, y eso se está viendo hoy día en el Congreso, es de todo el mundo, y que son muchas personas que boletean y que en este minuto no están recibiendo una ayuda adecuada. El resto del mundo más bien informal, de alguna manera se está accediendo a él, particularmente con el ingreso familiar de emergencia. Ahora, yo creo que el tema, por ejemplo, de generar mayores recursos para la reactivación tiene que ver con lo que conversábamos antes. Efectivamente, hoy día existen líneas que se han movido y fórmulas de que se han movido hacia la banca, que la banca tiene que ser capaz de canalizar en forma rápida, sin discriminaciones de ninguna naturaleza, sin, como se ha dicho, estar fileteando, sino que en forma pareja, ayudando a todas las personas que tienen y que están en condiciones de recibir esos créditos que son fundamentales para mantener la viabilidad de esas empresas. Senador, ¿y cómo, disculpe que le pregunte, pero cómo le vamos a exigir eso al banco si es que sabemos que los bancos no son instituciones benéficas, son instituciones con fines de lucro, son negocios, ¿no? Y que la ley les permite discriminar? Entonces, ¿usted estaría disponible a que corrijamos la ley que aprobó el gobierno y que le pongamos una obligación a las próximas licitaciones para que si es que agarran a uno que sea con aval, tienen que agarrar a todos? A ver, las normas, Giorgio, la ley no requiere una modificación en tal sentido. Las bancas tienen instrucciones precisas respecto de cómo tienen que, en definitiva, canalizar los recursos y fundamentalmente ver de qué manera se van aprobando las distintas operaciones. Hoy día lo que hay que exigirle a la banca es completa transparencia en términos de que todas las operaciones que se están formulando se señalen cuáles son las condiciones en que se entregan, de qué manera se trata a todas las personas de la misma forma y en definitiva se va canalizando los recursos que son necesarios. Yo creo que lo que falta ahí es fundamentalmente una mayor transparencia en la manera de actuar. Senador, yo no le estoy preguntando por la transparencia, yo le estoy diciendo que hoy día hay gente que pide hasta 3 meses de venta. Yo me metí bien en el proyecto, yo lo estuve tramitando en la Comisión de Hacienda, y lo que hoy día faculta es hasta 3 meses. ¿Ya? Y hoy día lo que muchas pymes están preguntando, están diciendo, oye, ya, 3 meses de venta están pidiendo y le están dando menos de 1 mes. Y hay otras que ni siquiera les están dando. Entonces, no es que el banco falte transparencia. A esa pyme que no recibió las lucas, no le falta transparencia solamente. Lo que le falta es que el banco esté obligado a tener que prestar si es que el aval está haciendo el Estado. Entonces, ahí hay un déficit de la ley que lo advertimos transversalmente. El diputado Ramírez de la UDI, la diputada Joana Pérez de la Democracia Cristiana,
industria, todos los sectores dijimos, esto no va a llegar a las pymes que más lo necesitan. Entonces, mi pregunta es bien concreta, ¿está disponible o no a cambiar la ley para que mejore, para que a las pymes le llegue la plata? Vuelvo a decir, tú estás sosteniendo que para que llegue la plata hay que cambiar la ley. Yo lo que estoy diciendo que con las normas que actualmente existen, si se actúa de manera correcta, los dineros deberían llegar precisamente a todas las pymes. Esa es la diferencia que estamos teniendo. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, no tiene que haber... Usted está diciendo que los bancos están faltando lo que estoy diciendo es lo siguiente, si hay en la conducta de la banca existe alguna fórmula de discriminación, de trato arbitrario, donde por ejemplo a dos clientes que están en las mismas condiciones, a uno arbitrariamente se le acepta y al otro se le niega, eso por supuesto yo lo rechazo. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando eso es lo que yo rechazo. Hay empresas que tienen mayor solvencia y empresas que tienen menor solvencia. A las que tienen menor solvencia, que son las que más necesitan hoy día la plata, por cómo está diseñada la ley que presentó el gobierno y que nosotros en su momento hicimos la observación, pero nos trataron de obstruccionistas, lo que está pasando es que no les están dando los créditos. No es porque estén en la misma situación de otros, obviamente no están. Ojalá el lunes, senador, diputado, senador, nos estamos dando vueltas en el tema. Senador, diputado, se nos va el tiempo. Lamentablemente ha llegado al final del programa.